Buenas tardes. Me toca a mí quizá dar el tema de hoy que queda un poco más alejado de la realidad de los fisios, el entrenamiento al esfuerzo en paciente cardiópata. Bueno, os voy a intentar contar un poco por qué hay que entrenar a este tipo de pacientes y a día de hoy cómo se debe llevar a cabo ese entrenamiento. En primer lugar, debemos saber que cuando realizamos cualquier tipo de actividad física necesitamos aumentar el transporte de oxígeno, necesitamos que nuestros pulmones cojan más aire para tener más cantidad de aire oxigenado, que nuestro corazón lo envíe, lo propulse hacia el resto de órganos diana, en este caso nuestro órgano diana para hacer ejercicio es el músculo periférico, y por último el músculo como receptor de ese oxígeno. Cuanto más optimizado esté su contracción, cuanto menos oxígeno necesite para hacer su función, también vamos a poder alargar el esfuerzo, hacer intensidades más altas o tiempos más largos. Esto es igual para un sano que para un paciente con patología. Por lo tanto, intervienen, digamos, estas tres estructuras en esta rueda del transporte de oxígeno. Por un lado pulmón, por otro lado corazón y sistema cardiovascular y por último el músculo. La fórmula que veis ahí es la del transporte de oxígeno. ¿De qué depende el transporte de oxígeno? Por un lado del gasto cardíaco. El gasto cardíaco, que es la cantidad total de sangre que podemos movilizar en un minuto. ¿De qué depende? De la frecuencia cardíaca, qué número de latidos hago o tengo en un minuto, y de qué cantidad de sangre eyecto a mi sistema cardiocirculatorio en cada latido. ¿Vale? Por lo tanto, el gasto cardíaco depende única y exclusivamente del corazón. En reposo tenemos unos 5 litros de gasto cardíaco y sin embargo en ejercicio podemos llegar hasta 20 o 25, es decir que aumentamos muchísimo nuestra capacidad del corazón de bombear sangre. Por otro lado, el contenido arterial de oxígeno, cuánta sangre hay en mis arterias, va a depender de otros dos factores. Por un lado del oxígeno, de los pulmones, perdón, que son los que van a coger aire rico en oxígeno, y por otro lado de la hemoglobina presente en nuestro sistema circulatorio. Cuanto más hemoglobina, cuanto más glóbulos rojos, cuanto más eritropoyetina, más vamos a ser capaces de transportar. Así que tenemos ambas, corazón y pulmones, como responsables de aumentar ese transporte de oxígeno. ¿Qué es lo que ocurre con el paciente cardiópata? Que le van a fallar estos mecanismos de adaptación cuando hace cualquier tipo de esfuerzo, y cuando hablamos del paciente cardiópata y ejercicio podemos hablar de que se levanta una persona para ir al baño. Para esa persona con afectación del corazón quizá ya eso sea un ejercicio, un esfuerzo, ¿vale? Entonces, en su caso, ¿qué ocurre? Que primero tiene debilidad en el corazón, muchas patologías causan pérdida de fuerza de la propia fibra cardíaca y no son capaces de aumentar el volumen sistólico. No son capaces de aumentar, a medida que va aumentando la intensidad del esfuerzo, la cantidad de sangre que eyectan. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo tengo que aumentar mi gasto cardíaco y no puedo bombear más cantidad, lo que voy a hacer es bombear más rápido. ¿Qué ocurre? Que va a aumentar de manera desproporcionada la frecuencia cardíaca. Nosotros, personas sanas, cuando aumentamos la intensidad del ejercicio, lo que vamos a hacer es ir elevando la frecuencia cardíaca e ir elevando el volumen sistólico. Si el paciente no puede elevar el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca se le va a disparar. Y sabéis que la frecuencia cardíaca tiene un tope. Tenemos una frecuencia cardíaca máxima que no podemos sobrepasar. Y si llegamos ahí, tenemos que parar el ejercicio porque es muy intenso. Por eso, a los pacientes con patología cardíaca, el esfuerzo del ejercicio no lo pueden realizar porque enseguida se dispara la frecuencia cardíaca. También, debido a que suelen tener alterada la distensibilidad arterial, les cuesta mucho redistribuir el flujo. ¿Qué es esto de la redistribución del flujo? Durante el ejercicio, el sistema nervioso central va a decidir a qué zonas mandar más sangre, con fenómenos de vasodilatación arterial a ese nivel, y a qué zonas no son primordiales en ese momento, y lo que va a hacer es fenómeno de vasoconstricción. Por ejemplo, a la piel no necesita para hacer esfuerzo el hígado, el aparato digestivo, y lo va a mandar todo el flujo a músculo periférico y a musculatura respiratoria y cardíaca. Debido a estas dificultades en la distensibilidad arterial, también le va a costar mucho redistribuir de manera correcta el flujo. Y por último, en procesos crónicos también se produce una alteración propia intrínseca del músculo periférico. El músculo periférico se va a hacer menos fuerte, menos resistente, pierden sección de la fibra, pierden capacidad oxidativa, disminuye el número de enzimas oxidativas, de mitocondrias en el interior, por lo tanto es un músculo que pasa antes a metabolismo anaeróbico.
Si tenemos músculo predominantemente anaeróbico, sabéis que son esfuerzos de duración pequeña, no podemos mantener el esfuerzo mucho tiempo. Y esto también ocurre en el paciente cardiópata, también en los respiratorios, pero en el cardiópata también. Entonces, como no pueden adaptarse para hacer ejercicio, se fatigan con subir 2 escalones, levantarse el sofá para ir al baño o ir a pasear o ir a por el pan. Todas estas patologías podrían ser susceptibles de ser tratadas con el entrenamiento al esfuerzo, desde problemas adquiridos como que provocan insuficiencia cardíaca. Aquí hay múltiples patologías, problemas en las válvulas, problemas propias del músculo cardíaco, como puede ser la miocardiopatía dilatada o la hipertrófica, o incluso la hipertensión arterial. Por otro lado tenemos los eventos agudos o isquémicos, como son el infarto y la angina de pecho. Y por último el trasplante coronario, porque aunque le trasplanten a una persona con el corazón afectado un órgano sano, hay que hacer la adaptación de ese órgano nuevo al organismo. ¿Qué es la rehabilitación cardíaca? Como leéis la definición, es un tratamiento coordinado entre múltiples profesionales, porque hay que optimizarlo todo, desde el estado físico al psicológico, porque cuando alguien, sobre todo cuando tiene un evento agudo como un infarto, también a nivel emocional se quedan bastante afectados por miedo o por pensar, pues, ¿qué voy a hacer de mí a partir de ahora? ¿Podré trabajar? ¿Podré seguir con mi vida normal? Así que hay que hacer un tratamiento multidisciplinar. Esa imagen que veis, que es muy llamativa, sabiendo que el entrenamiento al esfuerzo es el gold estándar dentro del tratamiento del paciente cardiópata. El tratamiento paciente cardiópata tiene la mayor evidencia científica que hay. Es decir, que si un paciente tiene fiebre, hay que darle un antipirético, no se plantea no dárselo o no se plantea no ofrecérselo. ¿Tienes fiebre? Te doy un antipirético. Bien, pues a los pacientes cardiópatas también se sabe que hay que darles como tratamiento, uno de ellos es el entrenamiento al esfuerzo. Esos porcentajes son el porcentaje de pacientes afectados con patología cardíaca que reciben o han recibido este tipo de tratamiento. Fijaros en los países nórdicos, 70 Alemania, Suiza, Irlanda. En Inglaterra, dependiendo de las publicaciones, oscila bastante, pero también hay zonas en las que el 84, 75, y fijaros aquí qué es lo que ocurre, que menos del 5% de los pacientes que podrían beneficiarse acceden a ello. Así que aquí hay un campo muy grande que el día que explote, el día que se desarrolle del todo o que haya dinero para costear estos tratamientos, tenemos mucho campo de actuación, porque fijaros, el 95% de estos pacientes están sin tratamiento desde el punto de vista que nos compete a nosotros, que sería el reentrenamiento al esfuerzo. Las fases clásicas de la rehabilitación cardíaca son 3. La primera es la hospitalaria, cuando se detecta la enfermedad o cuando se interviene, se hace una cirugía a nivel torácico o cuando se hace el trasplante. Ahí lo de siempre: movilización precoz, bipedestación y sedestación precoz, fisioterapia respiratoria en caso de que haya que recuperar esa región, pérdida del miedo. La fase 2, que es la que nos interesa, sería donde ya el paciente se le da el alta del hospital y se hace el entrenamiento al esfuerzo, que se puede hacer o bien en ámbito hospitalario o bien, si el paciente es de bajo riesgo y maneja pulsómetro, pulsoxímetro, lo puede hacer en su ámbito propio, en el gimnasio o incluso en el domicilio o en la calle. Aquí es donde entran también en juego la educación sanitaria sobre los factores de riesgo que hay que controlar para controlar la enfermedad o evitar que aparezca otro evento agudo. Hipertensión, colesterol, por lo tanto trabajar la alimentación. En caso de que haya diabetes, también hay que actuar sobre la alimentación, la medicación, evidentemente dejar de fumar, que no todos los pacientes diagnosticados dejan de fumar. Actuar y luchar contra el sedentarismo, pensar que estos pacientes puede que lleven ya un tiempo sin moverse porque se fatigaban y pensaban que se fatigaban porque estoy en mala condición física, engordado, fumo, y a lo mejor era un problema cardíaco. Bueno, pues hay que hacer que en su vida diaria también sean menos sedentarios y cada vez sean más activos. Y por supuesto el control de peso, en este caso, sí que nada tiene que ver con criterios estéticos, sino con cuanto menos peso tenga, mejor me voy a poder mover, menos consumo de oxígeno va a tener mi organismo. Y si tengo alterado mi transporte de oxígeno, tengo que quitarle esfuerzo. También hay que actuar a nivel del ámbito emocional, con sesiones de relajación y control del estrés y de la ansiedad. Y en la última fase, mantenimiento de por vida de todo lo que hayamos logrado en la fase 2. Así que el tratamiento del paciente cardiópata se extiende al resto de su vida. ¿Qué vamos a conseguir con el entrenamiento aeróbico? Esto vale para pacientes, pero también vale para cualquiera de nosotros que hagamos ejercicio de manera regular. Lo que vamos a actuar a 2 niveles. Uno, optimizar o mejorar mi transporte de oxígeno, ser capaz de
coger más con mis pulmones, bombear más con mi corazón, pero por otro lado también voy a optimizar mi musculatura para que sea menos eficaz, que consuma menos, que aguante más tiempo, que tarde más en pasar a metabolismo anaeróbico. Lo primero que se nota cuando empezamos a hacer el ejercicio es que disminuye nuestra frecuencia cardíaca en reposo, nuestra frecuencia cardíaca basal. Si yo tengo una frecuencia de 80 en reposo y mi máximo son 200, solo me quedan 120 pulsaciones para ir aumentando cuando aumenta la intensidad. Si en vez de partir de 80 consigo partir de 60, me quedan 140. Por lo tanto ya le he ganado 20, ya voy a aguantar más intensidad o más tiempo durante el ejercicio. También con el ejercicio conseguimos que al mismo nivel de carga disminuya la frecuencia cardíaca, eso es importante. Imaginaos un paciente que sube 3 escalones y está fatigadísimo y está a tope de pulsaciones. Esa persona entrena, le volvemos a poner la misma carga, esos 3 escalones, no se fatiga tanto y su frecuencia cardíaca ha bajado al mismo nivel de carga. También disminuye la tensión arterial, tan importante es el ejercicio para los hipertensos, y también conseguimos lo que os decía, optimizar el músculo, tanto músculo periférico, como vamos a hablar de cuádriceps, bíceps, isquiotibiales, como músculo respiratorio, del que luego hablaremos, como músculo cardíaco, las propias fibras del corazón que tienen que ayudar a esa contracción. ¿Cómo vamos a controlar la intensidad cuando hacemos un ejercicio aeróbico? Principalmente con la frecuencia cardíaca. Y para ello existen distintas formas de utilizar este cálculo de la frecuencia cardíaca. Siempre que pudiéramos, deberíamos utilizar esta fórmula para calcular la frecuencia cardíaca. Esta fórmula, descrita por Carbonen hace un montón de años ya, no tiene en cuenta la frecuencia cardíaca basal a la hora de calcular el porcentaje de intensidad de carga. Si no, lo que pasa es que hace falta conocer tanto la frecuencia cardíaca máxima como la frecuencia cardíaca en reposo basal, que habría que tomarla al despertarse, antes de que el paciente haga ningún tipo de esfuerzo. Para conocer la frecuencia máxima, lo ideal sería que al paciente le hiciera una prueba de esfuerzo, una ergospirometría en laboratorio. ¿Qué pasa? Que si nos llega un paciente a nuestra consulta, no vamos a tener, si la trae bien, pero si no, no tenemos herramientas para mandar a un paciente que le haga una prueba que es muy costosa. ¿Qué podemos hacer? Hallar la frecuencia cardíaca máxima con las pruebas de campo que sí que podemos llevar a cabo los fisioterapeutas, como podría ser el shuttle test o el test del escalón, el step test. Si no pudiéramos hacer la prueba porque nos falta material, porque nos falta el pasillo de 10 metros del shuttle y solo tenemos una cabina chiquitita, podríamos hallar la frecuencia máxima teórica según algunas fórmulas descritas. La más fácil es 220 menos la edad, lo que pasa es que se aleja un poco de la realidad, y esta que quizás más ajustada, aunque sabéis de la variabilidad que existe interpersonal de la frecuencia cardíaca. Y por último, si no, nos podemos fiar por la escala de Borg, que es la escala de percepción subjetiva, bien del esfuerzo o bien del grado de fatiga que nota el paciente. Entonces, con esta escala también se controla bastante bien la intensidad del ejercicio. Dentro del ejercicio aeróbico, del entrenamiento aeróbico, tenemos clásicamente descritos dos, el continuo y el interválico. El continuo es este que tenéis aquí, en el que el paciente durante toda la sesión trabaja a la misma intensidad de carga, todo el rato, excepto al principio, en su fase de calentamiento, y al final, en la fase de enfriamiento. El resto de la sesión trabaja, si ponemos a un 60, toda la sesión al mismo ritmo, sin descansos. Se suele trabajar, si trabajamos con frecuencia cardíaca máxima, en estos valores, y si trabajamos con la fórmula de frecuencia de reserva, en estos valores. Recomendado una duración de entre 30 y 45 minutos. Beneficios o facilidades de este programa: es muy fácil de diseñar. Si me llega un paciente, digo, bueno, vamos a empezar poquito a poco, empezamos por el 40, estamos una semana al 40 y ya iré viendo cómo se adapta y iré subiendo. Súper fácil de diseñar, ¿no? Y súper fácil de reproducir. Le mandáis al paciente a casa, tiene una bici y le decís, oye, 5 minutitos de calentamiento a 110 pulsaciones y luego te estás media hora a 140. Yo creo que cualquier paciente es capaz de seguirlo, ¿vale? Problema, que son aburridos y que tienen gran impacto gasométrico. ¿Qué quiere decir? Que el paciente con déficit de aporte de oxígeno, al estar todo el rato a la misma carga sin tener ningún periodo de descanso ni recuperación, en algún momento va a entrar en hipoxia y va a ser un esfuerzo demasiado importante para él, y muchos van a tener que abandonar o que hacer un pequeño parón, una pequeña recuperación. Por contra, el ejercicio aeróbico interválico lo que va a alternar son periodos de carga, en el que va a hacer el ejercicio de intensidad, y periodos de recuperación. Lo que pasa es que esta recuperación es activa, no se para de hacer ejercicio, se sigue haciendo el ejercicio a una intensidad mucho más baja. La carga
Se alcanzan cargas más elevadas que en el anterior porque tenemos recuperaciones, tenemos periodos de recuperación. La recuperación se hace al 40-45 o 30-35. La duración total de los intervalos de carga, si sumáramos cuánto duran cada uno de estos intervalos de carga, deberían estar entre 20 minutos y 40 minutos. Y la duración del intervalo, el intervalo en el que se obtienen los mejores beneficios es de 1 minuto, aunque esto no se debe estandarizar, debemos siempre buscar qué es lo que queremos. Si hacemos intensidades más altas, habrá que acortar el intervalo y dar más recuperación. Aquí es con los valores con los que podemos ir jugando. Son difíciles de diseñar. Evidentemente cuesta más el ir buscando, porque aquí son todos los intervalos igual, pero podríamos hacer un intervalo del 100% de 30 segundos para luego dejarle una recuperación más baja de más duración, o hacer un intervalo que quizá no llegue al 85, que se quede por aquí, pero más duración. Entonces son más difíciles de diseñar y también de reproducir por parte del paciente, porque tiene que estar 1 minuto a 110, 1 minuto a 140, 2 minutos a 110, entonces es más difícil que durante 40 minutos quizá una persona mayor, anciana o de un nivel sociocultural bajo pueda seguir ese tipo de entrenamiento. Pero conseguimos mayor intensidad, alcanzamos mayores intensidades. Aquí veis que el máximo que vamos a alcanzar es 70 con la de reserva, el 85 con la máxima. Aquí llegamos a intensidades más elevadas, por lo tanto vamos a conseguir mayores beneficios. Pero esto pasa igual que con nosotros. Si hacemos ejercicio suavecito, nuestros cambios que obtengamos van a ser pocos. Si hacemos ejercicio intenso, vamos a ir consiguiendo mayores beneficios. Y son más entretenidos el hecho de ir cambiando y variando, y tienen menor impacto gasométrico por estos periodos de recuperación activa que le dejamos al paciente. Los dos son igual de seguros en cuanto al paciente cardiópata. Creo que hay un porcentaje de un caso de efecto adverso por cada 1.000.000 de pacientes, o sea que realmente la seguridad de nuestros pacientes también cuenta, pero ambos programas son igual de seguros. Si pudiéramos elegir y nuestro paciente pudiera seguirlo, con este vamos a obtener mayores beneficios. Por otro lado, tenemos el entrenamiento de fuerza, que muchas veces se deja un poco de lado, nos centramos en el aeróbico y no nos acordamos de entrenar la fuerza. Se suelen elegir grandes grupos musculares. Si hablamos de miembro inferior, generalmente el cuádriceps nunca puede faltar, isquios, glúteos y gemelos. Si hablamos de miembro superior, deltoides, bíceps, tríceps, y musculatura dorsal también. El entrenamiento es sobre la fuerza-resistencia. La fuerza-resistencia es la vida diaria. Muchas repeticiones, pero de baja intensidad, que es lo que buscamos con nuestros pacientes, que por lo menos su vida estén adaptados a ella. Se calcula que si hacemos 30 repeticiones de un mismo ejercicio, pudiendo terminarlo y acabando cansados, estamos alrededor del 50% de la 1RM, la carga máxima que sería capaz de movilizar un músculo. Si hablamos de una RM del bíceps, ¿cuántos kilos puedo subir con el bíceps? Solo una vez. Eso sería la 1RM. Trabajamos con nuestros pacientes cardiópatas al 50%. Se calcula que entre 20 y 30 repeticiones está ajustada la carga. Si a la 10ª se nos fatiga, hay que bajar la carga. Si a las 30 acaba y no se ha esforzado, habrá que añadirle carga. Lastres, balones medicinales, Teraban, lo que se nos ocurra. Es importantísima la técnica de respiración. Durante el entrenamiento de fuerza hay que evitar la maniobra de Valsalva, que aumenta muchísimo la tensión arterial en ese momento. Y si nuestro corazón ya está débil y tiene que empujar contra una mayor resistencia de las arterias, se lo dificultamos. Contracción, generalmente en la fase de contracción vamos a inspirar y en la fase de relajación vamos a expirar. Y evidentemente hay que evitar cualquier tipo de isometría en este tipo de entrenamiento de fuerza. Y por último tenemos el IMT, son las siglas en inglés, de entrenamiento de la musculatura inspiratoria. ¿Por qué hay que entrenar la musculatura inspiratoria? Fijaros en esta gráfica, esto es ventilación. Ventilación es litros por minuto que somos capaces de movilizar. La ventilación es el factor fisiológico que más tiene que ver con la intensidad. A medida que yo aumento la intensidad de un ejercicio, más aumenta mi ventilación, de manera proporcional. ¿Y qué ocurre a medida que aumenta la intensidad y por lo tanto la ventilación? Fijaros el trabajo de la musculatura respiratoria. Si movemos 20 litros, que realmente son pocos, el trabajo es mínimo. Ahora mismo ninguno de vosotros estáis notando ningún tipo de ejercicio ni esfuerzo de vuestra musculatura respiratoria y estáis respirando. Pero si incrementamos la ventilación, se dispara de manera exponencial ese trabajo de la musculatura respiratoria.
Y os acordáis que os hablaba de la redistribución del flujo. En reposo, fijaros, 5 litros, ¿vale? Más o menos, repartidos un poco de manera sobre todo a los órganos, al hígado, a los riñones, al cerebro, al sistema nervioso central, y en reposo musculatura periférica algo, musculatura respiratoria poquito. ¿Y qué ocurre cuando nos ponemos a hacer ejercicio? Que casi todo se lo lleva músculo periférico y musculatura respiratoria, y al resto lo justo para que tire, pero no es necesario en ese momento hacer la digestión. ¿Y qué es lo que ocurre? Que llega un momento que si el paciente entra en fatiga, ¿a qué pensáis que le va a dar prioridad el cerebro? ¿A seguir mandando sangre al músculo respiratorio o a seguir mandando sangre al cuádriceps? ¿Qué va a priorizar? Seguir activando la respiración, ¿no? Que es un órgano principal. Y eso es lo que ocurre, que si en un momento dado mi esfuerzo es demasiado alto y mi transporte de oxígeno no llega a todo, corta sangre a los cuádriceps. ¿Y qué ocurre si corta la sangre a los cuádriceps y estoy corriendo? Que tengo que parar porque estoy reventado de los cuádriceps. ¿Se han cansado los cuádriceps? Quizá no, quizás que le falte sangre por fatiga de la musculatura respiratoria. De ahí que haya que entrenarla. Vamos a conseguir, entrenando la musculatura respiratoria, mayor número de enzimas que sean capaces de utilizar ese oxígeno, va a mejorar la contracción y la fuerza. Sobre todo vamos a retrasar la fatiga de la musculatura respiratoria. De esta manera le vamos a dar más flujo, más sangre oxigenada a los músculos que realmente van a hacer el ejercicio. Si estamos corriendo, los cuádriceps, si estamos nadando, todo miembro superior. Y por lo tanto vamos a conseguir mayor tolerancia al ejercicio, bien sea en intensidad o bien sea en duración del ejercicio. ¿Cómo se trabaja con la musculatura respiratoria? Lo primero que tenemos que saber es cuál es la fuerza máxima de la musculatura respiratoria de los pacientes. Esto es la PIM o la Pimax, presión inspiratoria máxima, porque este valor se obtiene, es un valor de presión, se mide en centímetros de agua. Existen dispositivos portátiles como este que son caros pero accesibles a cualquiera de nosotros, y existen medidores de laboratorio de función pulmonar. Una vez obtenido el valor máximo, que es la suma de la presión que pueden hacer todos los músculos respiratorios, diafragma y accesorios, ¿vale? La musculatura de la cintura escapular, ECOMS, escalenos, pectorales, la suma de todos nos da el valor máximo, y con ese vamos a trabajar con porcentajes como con cualquier otro tipo de entrenamiento. Generalmente los programas de entrenamiento de la musculatura respiratoria se suelen hacer 30 repeticiones 2 veces al día, una por la mañana y otra por la noche, entre unas 5 y 6 veces por semana. Se suele descansar o bien solo el domingo, sábado y domingo, y duran de 6 a 12 semanas. Se empieza trabajando con un 30% hasta llegar al 50% de la presión inspiratoria máxima. Habría que reevaluar cada cierto tiempo, porque si conseguimos mejorar, habrá que ajustar la carga a ese incremento que hayamos conseguido. Y como habíamos hablado que el paciente cardiópata va a tener que mantener ese entrenamiento de por vida, el mantenimiento son 30 repeticiones una vez al día, cada 2 aproximadamente. Ya sabemos que si entrenamos y dejamos de entrenar, lo que hemos ganado lo vamos a perder en cuestión de meses. Así que habría que mantenerlo. ¿Cómo vamos a entrenar la musculatura respiratoria? Que quizá este dispositivo sea más desconocido. Son dispositivos llamados de válvula umbral. En el interior tiene una válvula, nosotros ajustamos la presión, y para que la válvula se abra y yo pueda empezar a recibir aire, tengo que hacer la presión que he marcado aquí. Si pongo 60, yo tengo que hacer 60 de presión. Si hago 55, la válvula no se abre y a mí no me entra aire. Por lo tanto, tengo que hacer 60, una vez que hago 60, empieza a entrar el aire, y mientras mantenga esos 60 de presión me va a seguir entrando el aire. Descanso, echo todo el aire fuera, expiro todo y vuelvo a hacer otra contracción. Las contracciones que con este dispositivo tienen que ser rápidas, un esfuerzo rápido, y máximas. Deberíamos llenar el pulmón a tope, hasta que notáramos que ya no entra más aire. Conclusiones. A día de hoy en la rehabilitación cardíaca creo que la mayoría sabíamos que había que entrenar aeróbico para optimizar ese sistema de transporte de oxígeno, y la mayoría de los programas lo incluyen. Generalmente es el entrenamiento es el gol estándar, el aeróbico. La mayoría de los programas incluyen fuerza, pero a veces se olvida y se deja de lado el entrenamiento de la fuerza. Y el gran desconocido a día de hoy, en el rendimiento deportivo no, pero a día de hoy el gran desconocido quizás es el entrenamiento de la musculatura respiratoria. ¿Deberíamos combinar los tres?
Porque si conseguimos mejorar el transporte de oxígeno y consumir menos, tanto a nivel periférico como a nivel de la musculatura respiratoria, lo que vamos a conseguir es que estos pacientes puedan realizar cada vez mayores intensidades, retrasando la fatiga y sobre todo ganando en calidad de vida. Muchas gracias.